Primera vez que me aparece que están grabando la clase. Es que no lo había hecho, pero ahora ya nos exigió el coordinador que lo tenemos que hacer para que nos quede evidencia, porque nos va a venir auditoría, dice. Voy a hacer las tres. Mira, para darles todo. Ahí está. Bueno, ya les aparecen las diapositivas en... Y además ustedes las tienen. Empecemos leyendo esa, Snide. Snyder. ¿Me escuchan? Sí, Lick, se escucha. Háganme el favor de leer la primera diapositiva, Frank. Esperen, pues, esperen. Espérenme que se... Dice violencia en Guatemala, definición. Es aquella coacción ejercida en el ser humano a través de medios morales o físicos que alteran la voluntad personal y que obligan a los grupos afectados o a la persona a llevar a cabo actuaciones en base a determinados criterios que han sido establecidos por algún grupo o persona. Martin Boron nos indica que etimológicamente violencia significa la manera o el modo de actuar contra el modo natural de proceder, haciendo su esfuerzo excesivo. La violencia es aquella que se expresa como acción o conjunto de las acciones que perjudican y alteran el desarrollo normal de los seres humanos. Bueno, ¿qué opina de eso, Frank? Y aunque ahí está bien claro, pero me gustaría que usted me diera su opinión. Yo creo que la violencia se puede expresar de diferentes formas, ¿verdad, Lick? Porque hay violencia intrafamiliar, hay violencia en la sociedad, Ujú. este, y es un sentir de euforia que pasa en las personas, ¿no? Exacto, y que Y si usted se da cuenta que no solo puede ser a una persona individual o nosotros, usted, yo, es a un grupo también social, ujú, a la ajá, comunidad. y que, y que también la violencia no se da a conocer solo físicamente, ¿no? Que también puede haber violencia verbal y de otros Sí, tipos de todo eso violencia, ¿vale? exacto, todo eso lo vamos a ver, pero empezamos por eso, definirla para que luego podamos ir entendiendo poco a poco, pero aquí la mayoría de nosotros en nuestra mente siempre existe violencia, como dice ahí, la fuerza excesiva, agresividad, con agresividad, golpes, pero nos vamos a ir dando cuenta que no solo ese tipo de violencia existe, sino que otro tipo de violencia. Pero este señor dice que la violencia viene de la palabra proceder haciendo uso excesivo de la fuerza. Y entonces nos vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta qué más significa o definimos violencia, porque esa es una de las pocas definiciones que yo les puse, pero hay un montón. Por ejemplo,
Aquí dice la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Mire, aquí claramente dice que no es física, con amenazas contra uno mismo, contra otra persona. O sea, prácticamente las definiciones aquí están, yo se las estoy dando claras para que no, ni poniéndose las enredadas. Yo les mandé una lectura que estaba bien interesante en que se enfocaba la violencia en Guatemala, pero no podemos darla en sí. Si ustedes no leen ese documento, tal vez van a entender poco. Por eso es bueno a veces empezar a leer el material para que cuando lleguen a la clase ya no solo tal vez el docente va de hablar, sino que ¿qué estará diciendo? No entiendo. Pero aquí trato yo las maneras de darles definiciones que estén claras. Y hay otra, la violencia es la cualidad de violento. Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. Hasta para eso existe la violencia. ¿Cómo intimidar? Llamar a alguien, amenazarlo si no le da alguna cosa o le da dinero, puede afectar a su familia. Hasta eso también es violencia. También es la acción y el resultado de violentarse. En derecho también significa coacción. ¿Qué es coacción, Snyder? Acción, Sí, cuando es obligado a hacer algo que no quiere hacer. exacto. Fuerza, coacción, coaccionar, provocar, intimidar, o sea, hay varias definiciones también que definen coacción. Causas comunes de la violencia: el alcoholismo, la intolerancia, que la mayoría de seres humanos siento yo que la tenemos y que cuesta tolerar la opinión, la decisión, las costumbres, las tradiciones, hasta eso cuesta tolerar. ¿Y qué hace? Cuando nosotros no toleramos, ¿qué pasa? Sacamos nuestro carácter, nos volvemos violentos, verbal, agresivamente, lastimamos a las personas. La drogadicción, y miren, hasta la ignorancia es parte de la violencia, porque hay personas que se van en contra de la razón por falta de conocimiento. Y a veces hay que ellos tienen absolutamente la razón y cuando uno no se la da, se ponen violentos, agresivos. Yo soy una de las personas que cuando no sé del tema y para discutir, mejor me quedo callada. ¿Por qué? Porque no puedo debatir. Entonces, si no debato y no tengo el conocimiento, y tal vez digo algo, cosas que no son, entonces se va a molestar la otra persona, va a salir su agresividad, su violencia física o verbal, la falta de moderación y control, desaparición forzosa de personas. La coloqué aquí porque es parte de nuestro tema, que lo vamos a ver en cuanto al conflicto armado, eh, muchas cosas que vamos a estar viendo, los mecanismos de horror. Por eso coloqué esto, porque también es parte de la violencia. La intimidación es otra de las causas también comunes de la violencia, el abuso o maltrato infantil, que lo vamos a ver, violencia doméstica, el abuso psicológico, la tortura, tratamiento cruel, y una de las causas que está en la violencia estructural, que es la pobreza y desigualdad social. Estas son algunas de las causas por las que se da la violencia y las más comunes. No sé si ustedes quisieran agregar alguna otra más a estas que yo les coloqué, ¿no?
La violencia e inseguridad ciudadana. Las diversas formas existentes de violencia implican la existencia de diversos factores que a continuación se indican. Factores psicosociales. Son aquellos que deterioran las relaciones existentes entre los seres humanos, limitando con ello manejar situaciones complicadas y así resolver adecuadamente los conflictos en el plano institucional, familiar y comunitario. Ejemplo, el estrés es un factor psicosocial, desmotivación laboral, problemas de una relación, son factores también que traen violencia e inseguridad. Por ejemplo, una desmotivación laboral, ¿cuál podría ser, profe Gerson? No está el profe en la clase. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, profe. Pues desmotivaciones laborales pueden haber muchas, mal remuneración económica, La malas principal. relaciones sociales o interlaborales, ¿verdad? Eh, falta de reconocimiento, Sí, un mal jefe, este, este, falta de superación profesional, ¿verdad? sí, y Y hay un saben cómo, montón de situaciones y sabe que cómo lo viene pueden llegar a acá. decepcionar a uno, ¿va? Y sabe qué, déjelo decepcionado, profe. Esa desmotivación laboral, ¿sabe cómo viene a caer en forma violenta en los hogares? Que usted, que yo venga de mal humor a nuestra casa, que nuestros hijos paguen los platos rotos que nos están haciendo en la desmotivación laboral en nuestro trabajo. Aquí venimos violentos, agresivos y es parte del estrés y de la desmotivación laboral que a veces tenemos en nuestro trabajo, que no hay que nos motive a seguir adelante, que nos feliciten por el trabajo y además sumado a eso, el estrés. A veces me ha pasado aquí que mis hijas me regañan y me dicen, pero lo que te hacen en la MUNI no vengas aquí con nosotros a portarte así. Eso lo lleva a uno también así a traer problemas de una forma a nuestras casas y trae también una forma de violencia. ¿Qué provoca eso? También de la desintegración familiar. Por eso dice también problemas en una relación. Miren hasta dónde vamos ahí ya con la violencia. Factores de orden sociocultural son aquellas condicionantes de las relaciones sociales con desigualdades que se encuentran envueltas de discriminación. Ejemplo, la raza, el color, el idioma, la religión, la pobreza. Tal vez aquí en nuestro entorno no se da mucho este problema o sociocultural, pero en tiempos, por ejemplo, con los indígenas sí se ha dado mucho discriminación en cuanto a la raza, el color, el idioma y la religión. Fueron siempre discriminados y por eso se dieron tantas masacres, por eso se dio el conflicto armado también que son factores socioculturales que vienen y a la larga afectan la violencia y traen más violencia. Los factores de orden ideológico son aquellos factores que se encuentran presentes en la toma de decisiones de política social, económicas, favorecedoras de privatizar los bienes públicos existentes y además generan una mayor pobreza de la que ya existe y la privación de la seguridad tanto colectiva como individual. Ejemplo, ideas políticas, económicas, culturales, sociales. Esto también genera violencia. ¿Por qué? Porque Snyder tiene una idea política que tal vez Franklin no la acepta. Y ahí empiezan a discutir y se genera un poco de violencia por no aceptar las ideas políticas, creencias y motivaciones sociales que puedan haber dentro de una sociedad. Por eso también es el factor de orden ideológico también forma parte de que se haya inseguridad, violencia dentro de los ciudadanos, porque a veces cada quien o no quiere aceptar la ideología o la idea que cada ser humano tiene.
Por eso se genera violencia y es uno dentro de los factores que genera esto, la ideología. Dice la falta de protección en la cual el Estado mantiene a las familias guatemaltecas se encuentra asociado directa a los dos siguientes factores. Aquí ya estamos incluyendo al Estado, los cuales entran en contradicción. El Estado guatemalteco debe tomar el papel de promover y mantener vigentes los derechos humanos dentro del marco de los tratados internacionales y acuerdos de paz de los cuales es signatario. Aquí dice que el Estado, su deber, y siempre lo hemos dicho que en los primeros artículos, en el 1, en el 2, sus primeros artículos dice que el Estado tiene la obligación de proteger y velar por el derecho de los ciudadanos de la vida y satisfacer el bien común. Entonces dice que hay contradicción porque a la larga el mismo Estado, sus instituciones generan inseguridades y generan más violencias, aunque están los derechos humanos que no son respetados, los acuerdos de paz suscritos a la larga no se han llevado a ser concretamente, no se han cumplido a cabalidad como tienen que ser. Los tratados internacionales son favorecidos y tienen que acatar parte cuando favorezcan a los derechos humanos y que vayan y tal vez dicen, pero a veces son superiores a la Constitución. No es tanto que sean superiores a la Constitución, sino que están viendo cómo favorecen ya sea a un reo o a un ciudadano que pueda estar siendo marginado en cuanto a sus derechos humanos. Dice también que es un proceso acelerado de privatizar las funciones más importantes del Estado, debilitándose con ello su actuar y su existencia. Por ejemplo, muchos han criticado que el Estado haya privatizado muchas instituciones, pero a la larga yo no sé si ustedes lo ven como algunas han tenido beneficio porque sí. Si no se privatiza la telefonía, ¿cómo estuviéramos nosotros? Doménica. Como dijo Anita, Por ejemplo, si no hubieran privatizado lo que fuera lo de la celular, ¿cómo cree usted? ¿Estuviéramos peor o estuviéramos o estamos mejor? ¿Cómo lo cree usted desde su punto de vista? Yo quiero que usted me dé su punto de vista. la verdad no sé, sería como un poco bien y un poco mal tal vez, porque todos tuviéramos un cargo fijo mensual, me imagino si, no sé, pienso, no sé, la verdad, estaría entre bien y mal. ¿Y usted, Snyder? ¿Qué opina de eso? Pues yo siempre he criticado la privatización de todas las empresas estatales. ¿Por qué? Desde mi punto de vista y adaptándola a la situación actual de la pandemia, era la oportunidad perfecta para que el Estado abasteciera con los recursos para que toda la educación pública fuese de manera virtual y no a través de un canal de televisión que ya no es, no solo ya no es público, sino que además no tiene el alcance necesario para llegar a todas las comunidades. Si el Estado mantuviera lengua, en este momento todas las comunidades rurales pudieran acceder al Internet y pudieran acceder a sus clases, como está pasando en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua, aunque Nicaragua no ha suspendido sus actividades escolares, pero ellos sí cuentan con una red más estable y pues, prácticamente gratuita, a bajo costo. Usted lo ve desde ese punto de vista. Yo lo veo que, por ejemplo, antes cómo costaba hacer una llamada, que teníamos que ir a Barberena para ir a tener un teléfono. Yo lo veo desde ese punto de vista saludable, pues, porque gracias a eso, pues, se pudo establecer que ya no hubiera tanto el monopolio en cuanto a la telefonía, porque solo estaba Telgua. Entonces, Pero
Recuerde que la revolución tecnológica se dio desde el año 2000 a la fecha, o sea, solo llevamos 20 años desde que se implementaron todas las nuevas tecnologías. Entonces, no se le dio el chance para que el Estado pudiera adquirir toda esta nueva tecnología y aplicarla, sino que simplemente dijo don Arzú Irigoyen, vendemos algo y se acabó. Incluso fue un pago que para mí es una burla para el Sí, país. regalía, prácticamente lo regaló. Bueno, gracias porque así al menos compartimos y debatimos posturas que a la larga pues nos traen conocimiento. Yo a veces le pregunto a ustedes, Snyder, o les pregunto a varios porque yo sé que usted es una persona que le gusta leer. Entonces, el que lee siempre va a saber más que uno, Snyder. Y eso yo se lo digo. Y yo le digo a los del sexto ciclo que a mí a veces hasta se me paran los pelitos de los brazos de la emoción de saber que cuando vengo y les pregunto y me empiezan a contestar, a decir, quiere decir que estos semestres han aprendido mucho. Y eso es lo que interesa. Yo les decía a ellos que a veces cuando fui a estudiar la maestría, yo no sabía qué era jurisprudencia. ¿Por qué? Porque yo no me dedicaba a leer ni a estudiar. Ahora sé qué es jurisprudencia y puedo debatir qué es, pero ¿por qué? Porque tuve que empezar a leer y estudiar cuando estaba en la maestría. Hoy me decía una alumna, es que yo de historia no sé nada. El IC empieza a hablar y yo no sé. ¿Y yo qué hago? Yo quiero aprender. Lea, mire, yo le voy a dar este libro, lea y va a aprender y ya no se va a sentir así. Y yo le decía a ella que no se sintiera mal, porque a veces yo en la maestría, estando con 25 colegas litigantes, laboralistas, penalistas, y ellos va de hablar y hablar, pero yo algún día aprendí porque tuve que empezar a leer, que no solo el docente, porque ahí estaba el doctor dando clases y yo, Dios mío, ¿qué dirá? ¿Qué dice? Porque no le entendía nada. ¿Por qué? Porque yo no leía, no iba más allá de lo que me estaban dando en las clases. Entonces yo siento que como estudiantes de derecho, cada vez tenemos que leer el documento que yo les envié de la violencia, que decía, es un documento que a mí en lo personal me gustó mucho, me dejó muchas enseñanzas, yo lo leí para mandárselos a ustedes y espero ustedes lo lean cuando tengan un poquito y se van a dar de la magnitud de la violencia que maneja Guatemala. Entremos a los tipos de violencia. Aquí dice violencia clásica, referida a la destrucción que un autor se propone realizar contra el cuerpo humano. Se puede integrar en esta categoría la violencia psicológica y sexual. Madeline, ¿cómo sería aquí un ejemplo en cuanto a la violencia clásica? Madeline. O Jacqueline. O ya entró la Mari. Mari. Tipo de violencia clásica. Sí, deme un ejemplo. Pues ahí dice que violencia psicológica y sexual debe ser así como acoso sexual, tal vez. Sí, muy bien. Podría ser acoso sexual y va amarrado con lo psicológico, porque si a usted la acosan sexualmente, la pueden perjudicar también psicológicamente, tener miedo a varias cosas, la intimida, porque hay cierta persona que la está acosando verbalmente, ahorita con el celular mandándole mensajes o inclusive persiguiéndola, y eso también la puede llenar psicológicamente. Jacqueline, ¿me escucha? O Madeline. Yo sí la escucho. Va, lea lo que dice la pobreza. La pobreza, referida a aquel tipo de violencia en donde no existe un autor identificable, aunque se lleva a cabo un tipo de violencia contra el cuerpo humano de otra forma. Esto es la privación de las necesidades materiales básicas para la reproducción humana, como los alimentos, el vestido, el agua, la vivienda,
los medicamentos y la educación. La pobreza es considerada como una categoría violencia estructural por ser una pobreza socialmente estructurada. O sea, hasta la pobreza se incluye en los tipos de violencia, porque aquí está claro, se genera la violencia por la falta de los materiales básicos. Si no tengo que comer, no tengo trabajo, ¿qué resulta? Robar para sustentar o cubrir mis necesidades. ¿Y por qué sucede eso? Que no tengo para mis materiales básicos o para poder satisfacer mis necesidades, no tengo empleo. ¿Y por qué no tengo empleo? Porque lastimosamente aquí en Guatemala no hay fuentes de trabajo que me puedan generar y que yo pueda tener un trabajo estable. ¿Qué pasa? No lo tengo que emigrar a otro país para poderle dar el sustento a mi familia y poder salir de esa pobreza, la persona, y llevar también a la familia a un mejor nivel de vida. Entonces, hasta en la pobreza también es un tipo de violencia, porque nos lleva a hacer cosas que tenemos que están prohibidas por la ley para poder satisfacer nuestras necesidades. La pobreza entra entre la violencia estructural, a la que vamos a seguir viendo ahorita. También es un tipo de violencia que son parte de la violencia estructural que hay no solo en nuestro país, sino que en otros países. Madeline, ¿me escucha? Sí, le escucho, Lick. Lea la violencia clásica. Referida a la destrucción que un autor se propone a realizar contra el cuerpo humano, se puede considerar en esta categoría la violencia lógica y sexual. Es que esa ya la habíamos leído, ma. Entonces, la represión nos toca, Madeline. Bueno. Represión, referida a aquel tipo de violencia que no necesariamente se hace en contra del cuerpo humano. Es considerada como un tipo cultural. El sistema genera derechos como los relativos a la libertad de movimiento y movilización, de protección jurídica del trabajo, de formación, de... Deme un ejemplo de violencia de represión, Madeline. Por ejemplo, podría ser así como restricciones en el país y tenemos la libertad de locomoción. Sí, muy bien, ahí estamos. Alienación, dice, considerada una violencia estructural y referida al sistema de obstáculos evitables a la satisfacción de las necesidades, tales como la de comprender la propia existencia de comunidad, de compañerismo, de amistad, de alegría, de dar significados a la propia vida, tener algún tipo de comunicación con la naturaleza. Un ejemplo, Franklin. Espérenme, Lick, esperen, todo voy a leer otra vez. Va. Es que no lo entiendo, Lick. Espérense. Dice que es un obstáculo para poder satisfacer nuestras necesidades de compañerismo, de amistad, de alegría. ¿Cómo? Porque a veces esta misma tipo de violencia genera, estaba notando el ejemplo, por ejemplo, de la desmotivación laboral, el estrés. A veces ese tipo de violencia hace que nosotros convivamos con los compañeros, que en el trabajo no nos llevemos bien.
por el mismo estrés y por la misma desmotivación que nosotros tenemos, no haya un compañerismo, y más en un trabajo, en una institución, no solo en la municipalidad, sino que en todas las instituciones. A veces no hay compañerismo, no hay amistad. ¿Por qué? Porque a veces entre los mismos compañeros quieren subir de puesto, quieren ganarse al jefe y miran a otra persona como contrincante de ver que está siendo favorecida porque el jefe le está dando prioridades por su buena labor, y a veces hay mucha envidia y hay, ¿qué pasa? Entonces no hay compañerismo, no hay amistad y no hay ningún tipo de comunicación. Dice, ¿por qué? Porque la misma violencia y el mismo estrés y la misma desmotivación laboral nos hace que también caigamos en este tipo de violencia, que no estamos como alineados, no estamos compaginados, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos. No vivimos alineados porque vivimos desmotivados por el mismo estrés que estamos viviendo. Aquí hay otros tipos de violencias, tres dimensiones o formas mismas a saber, dice. La violencia directa, violencia física o verbal, que se hace visible a través del comportamiento. La violencia física, la mayoría de violencia física dice que a veces se da por lo que ha sufrido el niño desde pequeño, si el padre le ha dado maltrato, ha sufrido golpes. Desde ahí mismo a veces nace la misma violencia, que el niño vaya creciendo con ese tipo de agresión, que va creciendo, que él también va a agredir, así como lo hacía el padre. A veces desde la niñez traen incluida la violencia porque se la ejercían los padres. La violencia estructural se considera un tipo de violencia indirecta en donde se hace referencia al conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades. Por ejemplo, un ejemplo. Y si no me dan un ejemplo, quiere decir que no me han puesto atención a nada de las diapositivas. Yo les dije cuál era parte de la violencia de la estructura. La pobreza, la represión, son parte de este tipo de violencia que no permite satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Por la pobreza, porque no tienen para satisfacer sus necesidades. Otra cosa también puede ser la religión, ¿verdad, Lick? Porque hay religiones, por ejemplo, que no permiten de que una persona se case con otro que sea de otra religión o que no pertenezca a ninguna iglesia. O a veces les imponen cosas así como que mera raras, pues. Sí, y ya vamos a llegar a eso. Ya se va a acabar el tiempo, pero sí necesito que nos volvamos otra vez a meter a la reunión porque hacen falta más diapositivas que traen más contenido para que vayamos entendiendo más lo que es la violencia. La violencia cultural. Esta forma de violencia es la que crea y condiciona un marco legitimador de la violencia a través de símbolos, creencias religiosas, ideologías, lenguaje, arte, medios de comunicación. Vimos la violencia que influía en factores ideológicos, les di ejemplos, entonces aquí la incluye como violencia cultural, como decía la Maris, hasta en la religión. Hay tipos de violencia porque en la misma religión a veces se establece reglas, formas de vestir, cómo vamos o con quién, qué debemos hacer. Son creencias también que nosotros tenemos y respetamos, y a la larga no queremos salir de esa ideología, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, dice, a través de símbolos. Hasta por eso también hay violencia, porque no podemos respetar el lenguaje,
dice los medios de comunicación y más. Dice, aquí están incluidas las leyes se hicieron para que se respetaran, pero a veces nosotros no las respetamos. ¿Por qué? Yo soy de las personas, no sé si porque soy abogada y notaria, yo soy muy respetuosa en ese sentido de las leyes y más de las autoridades. Les voy a poner un ejemplo que tal vez no vamos a coincidir, pero yo soy de esa idea. Por ejemplo, con los de la Policía Nacional Civil. Solo por el hecho de cargar ellos el uniforme puesto son autoridad y merecen respeto. Si yo no cargo la mascarilla en la calle y me dice el señor, un policía, mire, colóquese la mascarilla y yo vengo y le digo, ¿y usted qué le importa? O usted cumpla con su trabajo. ¿Qué estoy haciendo ahí, jóvenes? Profe Gerson. Está en contra de la ley. Y estoy faltándole al respeto a una autoridad. ¿Y usted Sí. cree que el policía tiene todo el derecho para llevarme detenida a la comisaría? Tiene todo el derecho porque uno sabiendo toda la situación y las reglas, las leyes que actualmente están en vigencia, hay que respetarlas, ¿verdad? Va, Al final, Lick también estaba incumpliendo con las disposiciones que va. puso el presidente, ¿no? Fix. Aquí afuera de mi casa el sábado ya eran como las 6 de la tarde y había una pareja. No tenían ni mascarilla, ya eran las 6 de la tarde y a las 2 de la tarde empezaba el toque de queda. Los policías, yo como les digo, o sea, todos tenemos, porque hay policías que ustedes saben que piden dinero, que piden, definitivamente yo no les puedo decir, yo lo único que les puedo decir es que hay que respetar porque vinieron ellos, les dijeron, miren, por favor, conduzcan a su casa, mire, joven, váyase, por favor, y empezaron a maltratarlos. Entonces, yo salí y les digo a los muchachos, miren, señores, a la pareja que está ahí, váyanse para su casa, porque para empezar, ustedes tienen que respetar este tipo de autoridad y entonces el policía les, mire, si me sigue insultando, me la voy a llevar. Entonces, siento yo que también es falta de respeto porque ellos portan el uniforme y todavía, como le decía yo a la muchacha y me dijo, es que usted me debería de defender. ¿Cómo la voy a defender si está viendo a la autoridad? Entonces, patojos, nosotros hasta eso tenemos que tener, hasta ahí va la violencia.